Peter Gene Hernández nació el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái. Hijo de un percusionista puertorriqueño y una cantante y bailarina filipina, llegó al mundo rodeado de ritmo. Su padre lo apodó Bruno cuando era niño. A los 2 años, ya lo llamaban un pequeño Elvis. Con tan solo 3 años, ya estaba en el escenario con la banda de su familia, The Love Notes. A los 4, actuaba todas las semanas en Honolulu, imitando a Elvis Presley. La música no era solo un pasatiempo, era el aire que respiraba. Era el único idioma que su familia realmente entendía. Pero la vida de la familia Hernández no era glamurosa. Vivían sencillamente en una modesta casa en Honolulu. En una emotiva entrevista, Bruno recordó el parque de aves donde vivió de niño, un hogar improvisado en medio del zoológico, donde él y sus hermanos tenían que cruzar el parque para ir al baño. No había lujos. Había música, amor y, sobre todo, una férrea determinación de que el arte lo sacaría de la pobreza. Compartía el espacio con sus 5 hermanos, Eric, Jaime, Tiara, Tahiti y Presley, en una casa que vibraba con ensayos y actuaciones. Su padre, Peter, era percusionista. Su madre, Bernadette, cantaba y bailaba hula. Juntos, transformaron la necesidad en espectáculo. Y Bruno, el menor, aprendió desde muy pequeño que el escenario era el único lugar al que realmente pertenecía. A los 7 años, ya tenía un pequeño papel como el pequeño Elvis en la película Luna de miel en Las Vegas. Parecía el comienzo de una carrera prometedora. Pero el camino sería más largo y tortuoso de lo que nadie hubiera imaginado. Aprendió a tocar varios instrumentos, guitarra, bajo, piano, percusión, y formó una banda con amigos del colegio. Pero Hawái, por muy hermosa que fuera, era demasiado pequeña para sus sueños. Sabía que para convertirse en lo que quería ser, tenía que ir al continente. Tenía que ir al lugar donde los sueños se hacen realidad o donde se destruyen. En 2003, a los 17 años, Bruno Mars se mudó a Los Ángeles. Sin embargo, la ciudad de Los Ángeles distaba mucho de ser un paraíso para él. Al principio, fue cruel. Se enfrentó al rechazo, a noches de insomnio, a la soledad de estar lejos de su familia y a la presión de intentar abrirse camino en una industria despiadada. En 2004, firmó con Motown Records, adoptó oficialmente el nombre artístico de Bruno Mars, un nombre que sonaba tan estelar como él aspiraba a ser, y comenzó a escribir canciones. Pero el éxito no llegó de la noche a la mañana. Pasó años trabajando tras bambalinas, componiendo para otros artistas. Junto con el compositor Philip Lawrence y el ingeniero de sonido Ari Levine, formó la productora de Smashing Tones. Escribieron Long Distance para Brandy, Right Round para Florida y Get Sexy para las Sugababes. Bruno se estaba labrando una reputación como uno de los compositores más talentosos de la industria, pero aún era un desconocido para el público. Él era el artífice de los éxitos ajenos. Luego, en 2010, todo cambió. Colaboró en la canción Nothing on You del rapero B.O.B. y más tarde en Billionaire de Travie McCoy. Ambas canciones fueron grandes éxitos, alcanzando el top 10 en varios países. De repente, el mundo quería saber quién era ese chico con la voz suave y el carisma contagioso. El nombre de Bruno Mars estaba en boca de todos. Y él estaba listo. Ese mismo año, lanzó su primer EP, Es mejor que no lo entiendas, seguido del sencillo Just the Way You Are, que alcanzó la cima del Billboard Hot 100 y se mantuvo allí durante 4 semanas. La canción era una declaración de amor tan simple pero poderosa que capturó los corazones de millones. Poco después, llegó su primer álbum, Doo-Wops y Gamberros, que debutó en el número 3 de la lista Billboard 200. El chico de Hawái, que solía dormir en un parque de aves, ahora estaba en la cima del mundo.
Si te gustan historias como esta, donde se descubren las luchas y batallas tras bambalinas que van más allá del glamour, sigue ahora la Biblioteca de Vidas. Aquí creemos que las mejores historias no solo tratan sobre logros, sino sobre el camino recorrido. Quédate con nosotros para descubrir quién es Bruno Mars más allá del escenario y los éxitos. El éxito, sin embargo, tuvo un precio. En septiembre de 2010, en la cima de su carrera, Bruno Mars fue arrestado en Las Vegas por posesión de cocaína. Fue sorprendido consumiendo la droga en el baño de un casino de un hotel. La noticia destrozó su imagen de buen tipo. En febrero de 2011, se declaró culpable para evitar cargos formales, fue sentenciado a 1 año de libertad condicional, una multa de $2.000. 200 horas de servicio comunitario y terapia para la drogadicción. Podría haber dejado que ese episodio lo definiera. Podría haberse convertido en una estadística más, otro artista destruido por la fama y las drogas. Pero Bruno Mars eligió un camino diferente. Enfrentó su error, aprendió de él y siguió adelante. Más tarde, un juez dictaminó que ya había aprendido la lección. Y, de hecho, así fue. Ese oscuro momento se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Pero había otro vicio, más silencioso y persistente, que lo acompañaba desde los 19 años, el juego. Las Vegas, la ciudad que lo vio alcanzar la fama, también lo vio caer en las trampas del casino. Según se especula, acumuló una deuda multimillonaria con un casino de Las Vegas, el Parque MGM, que ascendía a unos $50 millones. Durante casi una década, circularon rumores de que Bruno Mars actuaba en Las Vegas para saldar sus deudas de juego. La prensa especuló que estaba obligado por un contrato a actuar en el casino para pagar la deuda. Bruno, sin embargo, siempre se tomó el asunto con humor. En 2025, bromeó sobre la supuesta deuda, pero nunca la confirmó ni la negó oficialmente. Lo que sí se sabe es que mantiene una relación compleja con la ciudad que lo hizo famoso. Una ciudad que le dio fama, pero que también le exigió un alto precio por ella. En medio de toda esta agitación, su vida personal era un oasis de discreción. Desde 2011, salía con la modelo y actriz Jessica Caban. Se conocieron en un café de Nueva York y mantuvieron una relación extremadamente privada durante más de una década. No tuvieron hijos, pero eran padres de un Rottweiler llamado Jerónimo. La pareja nunca se casó oficialmente y, en 2025, se supo que se habían separado. Bruno Mars, el hombre que canta sobre el amor eterno en sus canciones, siempre ha sido un misterio en lo que respecta a su vida amorosa. Protegió su corazón y su privacidad con una coraza que pocos han logrado traspasar. En 2013, sufrió la pérdida más devastadora de su vida. Su madre, Bernadette Hernández, falleció a los 55 años a causa de un aneurisma cerebral. Murió el 1 de junio en un hospital de Honolulu. La muerte de su madre fue un golpe muy duro. Bernadette había sido su mayor inspiración, su primera audiencia, su mayor admiradora. Ella creyó en él antes que nadie. Y él, en su honor, siguió adelante, llevando consigo el dolor y la añoranza en cada nota que cantaba. La carrera de Bruno Mars, sin embargo, continuó en ascenso. En 2012, lanzó Jukebox Poco Convencional, un álbum que demostró su versatilidad, abarcando desde el pop hasta el reggae, desde el rock hasta el R&B. El álbum fue un éxito comercial y de crítica, lo que le valió más premios Grammy y consolidó su posición como uno de los mejores artistas de su generación. En 2016, llegó Magia de 24 quilates, un álbum que fue una auténtica celebración del funk y el soul de los 80 y 90. El disco fue un fenómeno. Ganó 6 premios Grammy en una sola noche, incluyendo Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Bruno Mars ya no era solo un cantante pop. Era un fenómeno cultural,
un músico capaz de recuperar el pasado y transformarlo en algo completamente nuevo. Con más de 150 millones de discos vendidos y 16 premios Grammy, se había convertido en el nuevo rey del pop. Pero incluso en la cima de su carrera, nunca olvidó sus orígenes. Siempre mantuvo cerca a sus hermanos. Eric, su hermano mayor, se convirtió en su baterista. Sus hermanas, Jaime, Tiara, Tahiti y Presley, formaron un grupo llamado The Lilas. La familia Hernández permaneció unida, una tribu de músicos que se apoyaban mutuamente. En 2021, formó el dúo Silk Sonic con el cantante y baterista Anderson .Paak. El proyecto fue un tributo al soul de los 70, y el sencillo Leave the Door Open fue un éxito inmediato. El álbum Una velada con Silk Sonic fue aclamado por la crítica y le valió al artista más premios. Según él mismo, trabajar con Anderson .Paak fue como hacer trampa, fue demasiado fácil porque la química entre ellos era perfecta. Así, después de casi 10 años sin lanzar un álbum en solitario, el paréntesis más largo de su carrera, Bruno Mars regresó en febrero de 2026 con el romántico El álbum. Con solo 9 pistas y poco más de 30 minutos, cambió la brillantez maximalista de Magia de 24 quilates con un sonido más cálido, basado en el cha-cha-cha, la bossa nova y el soul clásico. Creó un álbum más íntimo y personal. Una declaración de que, a pesar de la fama, el éxito y la presión, seguía siendo el mismo chico de Hawái que amaba la música por encima de todo. El sencillo I Just Met se convirtió en el mayor éxito del proyecto, y el álbum debutó en el número 1 de la lista Billboard 200. La vida de Bruno Mars es una historia de contrastes. Pasó de vivir en una casa en medio de un parque de aves a convertirse en uno de los artistas más exitosos del mundo. Enfrentó la cárcel, la adicción y la pérdida de su madre, pero nunca permitió que estas tragedias lo definieran. Construyó una carrera basada en el talento, la versatilidad y un profundo amor por la música que lo forjó. Es un hombre que canta sobre el amor, pero protege celosamente su vida privada. Es un artista que brilla en el escenario, pero que lleva consigo las cicatrices de una vida intensa. La historia de Bruno Mars nos recuerda que el éxito no borra las dificultades, pero tampoco las evita. Nos muestra que es posible cometer errores, caer y levantarse. Que es posible sobrellevar el dolor y aún así crear belleza. Que es posible venir desde abajo y llegar a la cima sin perder la esencia. La vida de Bruno Mars nos enseña que el verdadero talento no reside solo en saber cantar o tocar un instrumento, sino en la capacidad de transformar la propia historia en arte. Y él, más que nadie, sabía cómo hacerlo. Si te gusta conocer a las personas detrás de las grandes historias, sigue la biblioteca de vidas para descubrir sus próximos viajes. Aquí, cada vida es un libro abierto, lleno de lecciones y emociones. ¿Cuál fue el momento más sorprendente de la carrera de Bruno Mars que te sorprendió? Su humilde infancia en Hawái, su superación de la adversidad tras su paso por prisión o la forma en que mantuvo unida a su familia incluso en la cima del éxito mundial. Bruno Mars demostró que incluso viniendo de un lugar donde el baño está al otro lado del parque, es posible construir un imperio. Y que, al final, lo que realmente importa no es cuánto brillas, sino de dónde proviene la luz que te hace brillar. Hay una pregunta que persigue prácticamente a todos los artistas que llegan a la cima: ¿qué sucede después de alcanzar tu sueño? Para muchos, el éxito parece ser el final de la historia. El momento en que todos los problemas desaparecen, todas las inseguridades se resuelven y la felicidad se vuelve permanente. Pero la vida de Bruno Mars demuestra algo diferente. Demuestra que el éxito no pone fin a un viaje, sino que solo da comienzo a uno nuevo. Cuando Bruno era niño, sus objetivos eran sencillos: ayudar a su familia, escapar de la pobreza, hacer música y ser escuchado. En aquel entonces, los obstáculos eran evidentes: falta de dinero, falta de oportunidades,
falta de contactos. Era fácil identificar al enemigo. Pero cuando se convirtió en una estrella mundial, los desafíos cambiaron de forma. De repente, ya no necesitaba luchar para que lo notaran. Necesitaba luchar para seguir siendo el mismo. La fama tiene una característica curiosa. Le da al artista todo lo que deseaba y, al mismo tiempo, intenta arrebatarle lo que lo hacía especial. El mundo empieza a exigir más canciones, más conciertos, más apariciones, más entrevistas, más éxitos. La persona se convierte en objeto de constante escrutinio. Cada palabra se convierte en titular. Cada error se convierte en noticia. Cada silencio genera especulación. Aún así, Bruno Mars siempre parecía ir en la dirección opuesta. Mientras muchos artistas convertían sus vidas en un espectáculo permanente, él optó por preservar ciertos aspectos. Mientras las celebridades competían a diario por la atención en las redes sociales, él desaparecía durante meses. Mientras la industria presionaba para lanzar música constantemente, él prefería esperar hasta sentir que tenía algo genuino que decir. Esta actitud llevó a muchas personas a considerarlo un misterio. Pero tal vez no haya ningún misterio. Quizás Bruno simplemente comprendió algo que poca gente entiende: la fama es una herramienta, no una identidad. Nunca pareció interesado en ser famoso simplemente por el hecho de ser famoso. Quería hacer música. Y esa diferencia lo cambia todo. A lo largo de los años, varios artistas han alcanzado cifras impresionantes, campañas masivas y una enorme exposición mediática. Muchos dominaron las listas de éxitos durante un tiempo y luego desaparecieron. Bruno Mars, en cambio, construyó algo más difícil de lograr: una relevancia duradera. Su música ha trascendido generaciones. Quienes crecieron escuchando Just the Way You Are continuaron escuchando Locked Out of Heaven. Luego vinieron When I Was Your Man, 24K Magic, That's What I Like, Leave the Door Open y muchos otros éxitos. Cada fase parecía diferente. Pero había algo que permanecía igual. Una pasión por la música. Quizás por eso sus conciertos son tan aclamados. Quienes asisten a una presentación de Bruno Mars no solo ven a un cantante interpretando canciones famosas, sino a un músico completo. Un artista que canta, baila, toca instrumentos, interactúa con la banda y transmite la sensación de que aún disfruta haciéndolo. Y esta alegría es contagiosa. En un mundo donde muchas carreras profesionales parecen cuidadosamente calculadas, Bruno a menudo da la impresión de ser alguien que simplemente ama lo que hace. Por supuesto, eso no significa que su trayectoria haya sido perfecta. No existe ninguna trayectoria. Hubo pérdidas. Hubo errores. Hubo tiempos difíciles. Hubo días en que la presión probablemente parecía insoportable. Pero quizás eso sea precisamente lo que hace que su historia sea tan inspiradora. Nunca se le presentó como un héroe invencible. Fue presentado como un ser humano. Un chico que provenía de un entorno humilde. Un joven que escuchó innumerables no. Un artista que tuvo que trabajar entre bastidores antes de alcanzar la fama. Un hombre que afrontó las consecuencias de sus propios errores. Un hijo que perdió a su madre demasiado pronto. Un hermano que permaneció vinculado a la familia. Y un músico que siguió creyendo en su propio arte incluso cuando el camino parecía incierto. Cuando analizamos la carrera de Bruno Mars en su conjunto, nos damos cuenta de que los premios Grammy, las ventas de álbumes y los récords son solo una parte de la historia. El verdadero logro puede residir en otro lugar. Quizás se deba a que logró llegar a la cima sin abandonar lo que lo llevó hasta allí. El niño que cantaba canciones de Elvis Presley en Honolulu nunca desapareció del todo. Ella simplemente creció. Todavía queda algo de aquel chico en cada actuación, en cada estribillo y en cada canción creada con la misma pasión de hace décadas.
Y quizás por eso tanta gente se identifica con su historia. Porque, en definitiva, ella no solo habla de música. Ella habla sobre la identidad. Sobre la perseverancia. Se trata de ser fiel a uno mismo cuando el mundo intenta transformarte en otra persona. Ella habla de no dejar que las circunstancias definan quién serás. En definitiva, el niño que vivía en una casa improvisada cerca de un parque podría haber creído que sus sueños eran demasiado grandes. Podría haber aceptado las limitaciones impuestas por el lugar donde nació. Podría haberse rendido tras los rechazos. Podría haber dejado que sus errores arruinaran su carrera. Podría haber permitido que el dolor de la pérdida lo consumiera. Pero él optó por continuar. Paso a paso. Canción tras canción. Etapa tras etapa. Y esa puede ser la mayor lección de su vida. No siempre controlamos dónde empezamos. No siempre podemos controlar los obstáculos que aparecen en nuestro camino. No siempre controlamos las pérdidas que sufrimos. Pero podemos controlar la decisión de seguir adelante. Bruno Mars no se convirtió en un icono mundial únicamente por su extraordinario talento. Se convirtió en un modelo a seguir porque transformó los desafíos en motivación. Transformó experiencias en arte. Transformó las dificultades en motivación. Y transformó una historia insólita en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. En definitiva, cuando se apagan las luces del escenario y termina la música, el legado de Bruno Mars no se limita a los premios que ha ganado o a los récords que ha batido. Esta es la prueba viviente de que los sueños aparentemente imposibles pueden convertirse en realidad cuando se les une dedicación, valentía y perseverancia. Y quizás por eso su historia sigue fascinando a tanta gente. Porque nos recuerda que las grandes estrellas no nacen brillando. Aprenden a producir luz incluso durante los periodos más oscuros de sus vidas.